Descubierto, la increíble y sorprendente transformación que ocurrió en mi hogar en 24 horas. La noticia llegó en una carta amarillenta, desgastada por el tiempo, que pareció encontrarse en la biblioteca solo para Javier. Mientras el resto del mundo giraba en la rutina diaria, él, un profesor de historia sumido en la desesperanza, se quedó boquiabierto. Ha sido seleccionado, decía el encabezado, y su corazón se detuvo. La oportunidad de presentar el legado oculto de su padre frente a académicos, una puerta que nunca pensó que abriría, lo llenó de una mezcla de emoción y terror. El eco de los pasillos vacíos de su escuela resonó en su mente. ¿Qué tengo yo para ofrecer? El miedo de ser ignorado una vez más lo atrapó en una red de dudas. Javier miró a su alrededor, su pequeño apartamento desordenado le recordaba su vida. La enfermedad de su madre lo perseguía, añadiendo una carga inmensa a su ya tensa existencia. Sin embargo, una voz interna le susurraba que este era su momento, que la historia de su padre podría resurgir, pero ¿a qué costo? La presión lo ahogaba, como un garrote apretado en su pecho. Debería arriesgarse a dejar el mundo que conocía por un ideal que podría nunca alcanzar. Esa misma tarde, cuando sus pensamientos amenazaban con desbordarse, se cruzó con Elena, una antigua compañera de la universidad. Su sonrisa lo hizo sentir que el tiempo retrocedía, que había una vida más allá de la lucha cotidiana. Hablar con ella fue como abrir una ventana en una habitación oscura. Siempre creí en ti, Javier, le dijo, con aquella mirada de confianza que él había olvidado. La historia está esperando que la cuentes. Mientras revivían anécdotas de su pasado, las risas fueron como estallidos de aire fresco en su mente. Pero por dentro, su corazón palpitaba con ansiedad. Con cada palabra, la sombra de su responsabilidad sobre su madre crecía. Cree en ti mismo, resonaba la voz de Elena en sus pensamientos, mientras un torrente de ansiedad se apoderaba de él. La idea de presentarse en un congreso era aterradora. La rutina diaria y la sombra de la falta de reconocimiento lo mantenían anclado en la mediocridad. Pero la visión de su padre, el investigador apasionado, brillaba en su interior como una chispa de esperanza que apenas lograba alcanzar. ¿Era esto un camino a la redención, o simplemente un sueño imposible construido sobre la ilusión? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, los minutos avanzaban mientras su mente giraba sin descanso. ¿Debería dejar atrás sus temores y lanzarse a vivir su propia historia? La tensión se acumulaba en su pecho, el antiguo libro de su padre se encontraba en la mesa, y cada palabra en las páginas parecía gritar su nombre. La decisión estaba al borde de sus labios, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué pasaría si fracasaba? La angustia de su madre, el rechazo de su entorno, podrían ser más que imaginaciones. Se sentó en la orilla de un abismo emocional, entre el deseo de retomar su pasión por la historia y el peso del deber que lo ataba. La lucha entre la dignidad y la lealtad lo consumía. El tiempo se desvanecía, y el eco de su propia voz se mezclaba con las dudas de siempre. El verdadero dilema estaba surgiendo, y Javier sabía que una decisión estaba más cerca que nunca, pero a un precio que no podía calcular. La mañana siguiente, Javier se despertó con la sensación de que el día le traería nuevas oportunidades. Sin embargo, el nudo en su estómago no se disipó. Sentía como si tuviera un peso en los hombros, una especie de balanza interna que se inclinaba constantemente entre sus sueños y sus responsabilidades. La carta seguía en el mismo lugar, como un faro que iluminaba y, al mismo tiempo, intimidaba. Después de un somero desayuno, se dispuso a revisar el antiguo libro de su padre. Cada página era un recordatorio de un legado que había permanecido en la penumbra demasiado tiempo. Su mente empezó a divagar, imaginando lo que podría aportar al Congreso. ¿Podría transformar su historia personal en un faro de inspiración para otros? Un ligero destello de determinación brotó en él. El desafío estaba claro:
tendría que investigar más sobre la obra de su padre, capturar su esencia y presentarla de una manera que resonara con el público. Decidido, se dirigió a la biblioteca de la universidad, un lugar que siempre había considerado como su segundo hogar. Al cruzar las puertas, un torrente de recuerdos lo sacudió. Recordó las largas noches de estudio y los debates apasionados con sus compañeros. Como había llegado a perder la confianza en su voz, se sumergió en los libros, absorbiendo información como si esos textos fueran la clave para liberar su futuro. El tiempo pasaba y, entre las páginas, Javier comenzó a redescubrirse. Las inquietudes, las dudas, todo se mezclaba con una nueva visión de su propia valía. A medida que se sumergía en la vida de su padre, la figura del hombre apasionado por la historia lo inspiró a liberar al momento al que temía como una posibilidad real. Era un legado que necesitaba ser contado. Mientras elaboraba sus notas, recordó la mirada de Elena, su fe en él. La idea lo golpeó como un rayo. ¿Podría permitir que su vida se definiera por el temor al fracaso? En lugar de eso, decidió que su presentación no solo sería una reivindicación de su padre, sino también un homenaje a su propia lucha. Con cada palabra que escribía, sentía que se liberaba de las cadenas de la inseguridad. Sin embargo, regresar a casa fue un desafío. La incertidumbre sobre cómo enfrentar la salud de su madre lo acechaba. Su vida parecía un tira y afloja constante entre sus responsabilidades y sus anhelos. Podía ver las marcas del tiempo en el rostro de su madre, cada día más frágil, una sombra de la mujer que había sido. Esa noche, incapaz de dormir, Javier se sentó a la orilla de su escritorio, sopesando siempre lo que significaba estar atrapado entre dos mundos. Se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo lo definiera. La historia de su padre debía ser narrada con orgullo. Las páginas del libro se acumulaban, la materia empezaba a tomar forma, y dentro de él se despertaba una voz que anhelaba salir. Al mirar el reloj, constató que la hora se desvanecía, igual que sus antiguas inseguridades. Pero en ese instante, el timbre del teléfono interrumpió su meditación. El sonido pareció anunciar un cambio inminente, tal vez un nuevo desafío, o la llamada que lo llevaría a enfrentar su destino. ¿Sería una oportunidad inesperada o un obstáculo que tendría que sortear? La incertidumbre se cernía en el ambiente como una tormenta a punto de estallar, y Javier sabía que no podría ocultarse de lo que vendría. Su camino estaba a punto de intensificarse, y el momento de la verdad ya estaba en el horizonte, acercándose inexorablemente. Javier tomó el teléfono con una mezcla de esperanza y temor. La voz al otro lado de la línea era familiar, su mentor de la universidad, el profesor Serrano. La conversación fue breve, pero la chispa de una oportunidad había encendido un fuego en el pecho de Javier. El profesor le ofreció la posibilidad de dar una charla sobre la herencia histórica de su padre en un seminario académico. No solo lo animaba a explorar su legado familiar, sino que le instaba a hacerlo desde una perspectiva personal, tocando el corazón de aquellos que escucharan. La idea lo dejó agitado. Por un lado, se sentía entusiasmado por poder compartir su historia, pero, por otro, se planteaba si estaba lo suficientemente preparado. ¿Podría realmente hablar de sus miedos y de la fragilidad de su madre, así como del legado de su padre? Las primeras rondas de duda lo invadieron, y nuevamente se sintió al borde de la inseguridad. Una vez colgada la llamada, Javier se sentó de nuevo frente a su escritorio. La tarea a la que se veía empujado era monumental, pero al abrir el libro de su padre, su enfoque cambió. Las palabras impresas en las páginas se convirtieron en estímulos que lo impulsaban a enfrentar su verdad. Este no solo sería un homenaje a su padre, sería su propia historia de lucha y transformación. Cada cita que elegía resonaba en sus propios dilemas. El legado de su padre no se limitaba a los logros académicos, era la batalla constante por encontrar su voz en un mundo que parecía silenciarla. Con cada palabra que tomaba nota, Javier recuperaba fragmentos de su propia identidad. Las conexiones se hicieron más potentes, y comprendió que su presentación podría ser más que un tributo, podría ser un acto de sanación. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de investigación y escritura. Javier se obsesionó con la narración de su familia, buscando entre documentos y recuerdos, entendiendo que cada palabra que escribía lo acercaba más a la liberación de sus miedos. Sin embargo, cada noche, al volver a casa, el rostro cansado de su madre lo confrontaba con una realidad dura.
Su salud era una sombra que le recordaba lo efímera que es la vida, lo que lo llevó a cuestionarse si alguna vez tendría el valor de ser el pie de apoyo que ella necesitaba. Entonces, en un momento de reflexión profunda, Javier comprendió que su presentación debía incluir la vulnerabilidad, la lucha y el amor que definían su familia. Ya no solo se había preparado para hablar de su padre, sino que se estaba preparando psicológicamente para aceptar su propia historia. Reconocer su dolor y su fortaleza sería la clave para conectar con el público. El día de la charla llegó y, mientras se preparaba frente al espejo, un golpe de adrenalina lo invadió. Se sentía diferente. Había dejado de ser el chico inseguro de antes, ahora moraba en el umbral de un nuevo Javier, uno que se atrevía a asumir su historia, pero antes de salir, recibió un mensaje que heló su sangre. Su madre había tenido una caída y estaba en el hospital. El mundo, una vez más, se tambaleaba bajo sus pies, y el peso de sus responsabilidades aumentaba. Con el corazón en la garganta, Javier debió decidir. ¿Iría a buscar a su madre o asistiría a la charla que había tomado una forma tan personal? La balanza que había logrado equilibrar comenzaba a inclinarse nuevamente hacia la incertidumbre. En su interior, resonaba una sola pregunta: ¿qué significa realmente ser valiente? Mientras tomaba la decisión que definiría no solo su presente, sino su futuro, un nuevo dilema emergía ante él: ¿sería capaz de sostener su voz mientras su mundo se desmoronaba? La sala del hospital olía a desinfectante y a susurros de incertidumbre. Cada paso que Javier daba hacia la habitación de su madre parecía pesar toneladas. Al llegar, se encontró con la fragilidad de la figura que siempre había representado la fortaleza en su vida. Ella yacía en la cama, una sombra de lo que solía ser, y por un instante, todos sus logros profesionales parecieron vacíos en contraste con la vulnerabilidad de su madre. Javier tomó una profunda respiración, y el resplandor de su presentación se desvaneció. Mientras la miraba, sintió que la charla sobre su padre, que tanto le había costado preparar, palidecía frente a la realidad de su presente. ¿Qué significaba su historia si no podía ser el hijo que necesitaba su madre en ese momento crítico? El peso de sus responsabilidades se volvió abrumador, y en lugar de enfrentarse a un auditorio, se encontraba frente a su propósito más sincero: cuidar de la mujer que lo había criado. Las horas transcurrieron entre preguntas médicas y la respuesta de su madre a un tratamiento que parecía interminable. En esos momentos de espera, Javier se vio obligado a confrontar sus propios miedos. Allí, en la sala de hospital, comenzó a notar algo esencial: su historia personal y la herencia de su padre no solo eran sus logros, sino también las luchas que habían enfrentado como familia. Comprendió que, incluso en la fragilidad, existía fortaleza, y esa fortaleza debía ser la base de su narración. La idea de la charla aún resonaba en su mente, pero ahora desde una perspectiva diferente. Su voz no debía elevarse solo para recordar a su padre, sino para honrar un legado que incluía la lucha de su madre. La presentación sería un acto de amor, no solo hacia su padre, sino también hacia la mujer que, a pesar de sus sufrimientos, había enseñado a su hijo a ser resiliente. En ese instante, Javier tomó la decisión. Después de asegurarse de que su madre estaba estable y bien atendida, Javier decidió que no podía dejar pasar la oportunidad de hablar en el seminario. Tenía que hacerlo, no solo por su padre, sino también por su madre y la historia compartida que los unía. La voz que había comenzado a encontrar ahora contenía una nueva profundidad. Sería la voz de un hijo enfrentándose a la realidad del dolor y la sanación. El auditorio estaba lleno cuando Javier finalmente tomó el estrado. La adrenalina que lo había invadido antes se transformó en una calma casi serena. Comenzó a compartir la historia familiar, entrelazando recuerdos con sus emociones más crudas. Hablaba de su padre, por supuesto, pero también de su madre, su amor, su fragilidad, su lucha. Cada palabra era un tributo, no solo a los logros, sino a la humanidad que todos compartían. Mientras Javier hablaba, notaba que las miradas de la audiencia se volvían cada vez más profundas, resonando con su vulnerabilidad. Por primera vez, sentía que estaba conectando no solo con sus oyentes, sino con su propia esencia. Era un momento de transformación genuina. Al finalizar, mientras los aplausos resonaban en la sala, Javier se sintió, al fin, empoderado. Había sostenido su voz, y en esa exigencia, descubrió una parte de sí mismo que nunca había imaginado ser capaz de expresar.
Sin embargo, a medida que se retiraba del escenario, un nuevo mensaje en su teléfono rompió la burbuja de su triunfo: el estado de su madre había empeorado. El contrastante golpe de la alegría y la incertidumbre lo volvió a sumergir en el dilema. ¿Podría enfrentar esta nueva adversidad con la misma valentía que había mostrado en el auditorio? Una pregunta emergía nuevamente: ¿sería capaz de encontrar la respuesta en la vulnerabilidad o caería nuevamente en la sombra de sus inseguridades? Mientras su corazón se llenaba de preguntas, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La angustia que Javier sentía al leer el mensaje se mezclaba con una determinación renovada. La voz que había encontrado en el escenario ahora debía trasladarse a un espacio que nunca había imaginado tan crucial: su hogar. Con cada paso hacia la salida, el eco de los aplausos se desvaneció reemplazado por el estruendo de su propio pensamiento: ¿qué podía hacer? La presentación había sido un paso, pero el verdadero reto sería cómo manejar la situación de su madre en su nueva realidad. A medida que se dirigía al hospital, su mente giraba entre recuerdos de su infancia y la presencia de su madre en momentos cruciales. No solo había crecido sintiéndola como un pilar, había aprendido a absorber su fuerza en los momentos de tormenta. Ella le había enseñado a enfrentar los desafíos con confianza. Sería él quien ahora necesitara proyectar esa confianza a través del dolor. Su proceso mental se concentraba en cómo convertir la vulnerabilidad en un motor de acción. Aquella noche, Javier se sentó en la pequeña mesa del hospital junto a la cama de su madre. Sin distracciones, solo el sonido uniforme del monitores y el murmullo de enfermeras fuera de la habitación. Y mientras su madre dormía, Javier sacó a relucir su plan. Quería involucrarla, hacerla sentir que a pesar de la enfermedad, su espíritu seguía intacto, como lo había estado siempre. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol iluminando la habitación, Javier comenzó a hablarle. Su madre abrió los ojos, y en ese instante, dos mundos se encontraron: el de su realidad actual y el de los tiempos pasados. Habló de su charla, de lo que había aprendido sobre su familia, de lo que ella había representado en su vida. Compartió anécdotas, las risas que habían vivenciado juntos y las enseñanzas que tanto lo había marcado. Su voz se tornó un vehículo para conectar con esa parte aún fuerte de ella, incluso si físicamente estaba quebrantada. Poco a poco, empezó a observar algo que había estado oculto tras el velo del miedo y la depresión. Su madre sonreía, aunque sus ojos mostraban cansancio. Era el primer destello de luz en una tarde marcada por la ansiedad. Javier tomó la decisión de seguir esa corriente, de infundir su hogar con una esperanza renovada, un nuevo propósito: alimentar la fortaleza interna de ambos. Se dispuso a crear un ritual familiar. Cada día, al llegar al hospital, se traería algo: una foto, un objeto que recordara un momento especial, una carta que quisiera leerle. Era su forma de transformar la fragilidad en resiliencia, creando un espacio donde el amor y la historia familiar pudieran sanar las heridas. Con cada encuentro, la conexión se fue fortaleciendo, y una nueva narrativa empezó a forjarse. Los mismos relatos que había compartido en su charla actualizaban su significado, completándose con los murmullos de su madre y sus ligeras sonrisas. Javier también se dio cuenta de que no solo contaba la historia de su familia, ahora era parte activa de ella, y al hacerlo, despertaba un sentido de pertenencia más allá de la tradición. Pero la vida, con su irreducible complejidad, pronto trajo más desafíos. Durante uno de esos momentos, mientras le leía una carta, el timbre del monitor sonó de una manera peculiar. Los trabajos de los médicos y el ruido de los equipos rompieron nuevamente la calma. El rostro de su madre se tornó pálido, y Javier sintió que el aire se volvía denso. La incertidumbre lo golpeó de nuevo. ¿Era el momento de poner a prueba toda esa fuerza que intentaba construir en ambos? En su interior, la lucha entre la desesperanza y la fe se convertía en una batalla aparentemente perdida. Javier se dio cuenta de que el verdadero desafío todavía no había revelado su rostro. Así, la lucha continuaba, y esta vez era con el tiempo. Mientras la enfermera entraba aprensiva, la pregunta que se formó en su mente resonó con fuerza: ¿sería posible encontrar el siguiente paso en medio del caos? Necesitaba respuestas, pero más aún, necesitaba creer que la vida podía todavía tener sorpresas que lo llevaran a un camino diferente al que siempre había imaginado.
El rostro de su madre palidecía aún más, y en ese efímero instante, Javier sintió que todo lo que había construido se tambaleaba al borde del abismo. La enfermera se acercó con rapidez, pero él no estaba dispuesto a dejar que la ansiedad lo dominara. La incertidumbre siempre había sido el monstruo más grande al que se había enfrentado, y en ese momento, la rabia y la impotencia comenzaron a girar en su mente como un torbellino. Decidió que no se permitiría caer en el pánico. Al contrario, su determinación se afianzó. Mientras los médicos rodeaban la cama de su madre, su mente regresó a la charla que había dado recientemente. Había hablado de la resiliencia, de la capacidad de reponerse ante la adversidad. Era el momento de poner en práctica todo lo que había predicado sobre el poder de la fe inquebrantable. Con paso firme, se alejó un par de pasos para dar espacio a los profesionales. Pero a medida que se alejaba, su identidad comenzaba a cambiar. Así como su madre había sido su ancla en momentos difíciles, ahora él debía convertirse en el faro que iluminara el camino hacia la esperanza. Respiró hondo y recordó cada consejo que había obtenido de ella, desde pequeño hasta el presente. Fue en esa quietud intimidante que escuchó su voz interior murmurando un mantra: las palabras tienen poder. Consciente de su impacto y de la necesidad de mantener la vitalidad familiar, se lanzó a la misión de reactivar la atmósfera de su hogar, incluso desde el hospital. Tenía que hacer lo que hiciesen los guerreros en épocas de lluvia, luchar en medio de las tormentas. Durante las siguientes horas, acumuló su energía. El proceso había pasado de ser una simple rutina a convertirse en una estrategia consciente. Los días pasados en el hospital ya no serían solo momentos sombríos llenos de incertidumbre, sino también espacios fértiles donde pudiera crecer y brindarle a su madre cada destello de alegría que pudiera. Así, decidió iniciar algo completamente nuevo: crear un diario que reflejara su jornada juntos, donde cada día pudiera anotar sus pensamientos, recuerdos y anhelos para el futuro. Un testamento de su voluntad de seguir adelante. Al caer la noche, sintió que era hora de convertir palabras en gestos. Decidió que cada visita se transformara en un acto de amor tangible. En lugar de solo leer cartas, comenzaría a compartir reflexiones sobre la vida desde su perspectiva personal, acompañadas de pequeños gestos: una flor traída de su jardín, una música favorita que pudiera sonar suavemente en la habitación, un cuento sobre un caballero que venció dragones. Sabía que cada pequeño acto podría ser un hilo que teje el tapiz de su relación renovada. A medida que los días se convertían en recuerdos, el estado de su madre parecía fluir entre destellos de lucidez y sombras de confusión. Javier llegó a comprender que la lucha no era únicamente suya. A veces, su madre esbozaba sonrisas al escuchar sus historias, y en esas breves ventanas, él se daba cuenta de que estaban unidos en un esfuerzo compartido por encontrar una luz en la oscuridad. Sin embargo, Javier no podía evitar sentir que esta lucha estaba atada a algo más profundo. Cada sonrisa que brotaba en su madre era un tesoro, pero las horas eran implacables y el tiempo no se detendría. Entonces, en una de las jornadas más oscuras, cuando el aliento de su madre se tornó errático y la puerta a nuevas posibilidades empezaba a cerrarse, Javier tuvo una revelación. En el fondo, no solo se trataba del bienestar de su madre, sino de su propio viaje. Debía preguntar, ¿qué era lo que necesitaba realmente en este proceso? ¿Qué lecciones lo acompañarían en la vida después de todo? En ese momento, pudo escuchar la voz de su madre, suave pero firme, recordándole que incluso el más pequeño de los actos de amor podía sanar. Mientras su mente rodaba en un torbellino de preguntas, sintió que había llegado el momento decisivo de su vida. ¿Podría encontrar su verdadero propósito en medio de esta tormenta? La transformación que había comenzado en su hogar apenas se vislumbraba. El tiempo seguía corriendo y la vida siempre fue un camino incierto. Así, se sentó en la fría silla del hospital, preparándose para afrontar la verdad. La pregunta se agolpaba en su mente como una tormenta a punto de estallar: ¿qué iba a descubrir realmente de sí mismo en este viaje de regreso a casa? La realidad del hospital se manifestaba en zumbidos y murmullos, pero Javier ya no estaba tan concentrado en el ruido. Comenzaba a darse cuenta de que cada sonido, cada rostro conocido que pasaba junto a él, formaba parte del mosaico que definiría su próximo paso.
Había miles de historias en el hospital, igual que la suya, y cada una de ellas traía consigo un cuestionamiento profundo sobre el sentido de la existencia. Decidió hacer del silencio su aliado. Apoyándose en la enorme ventana del cuarto donde su madre permanecía, observó la ciudad iluminada al caer la noche y notó que, increíblemente, esa luz se reflejaba en él. Ahí estaba, un hombre en la treintena, muchas metas alcanzadas pero carente de la conexión más esencial, su propia historia familiar. La dualidad de admirar y temer lo que veía lo llevó a un momento de introspección. ¿Qué había hecho por el legado que su madre le había dejado? ¿Acaso había dejado que el ritmo frenético de su vida lo llevara lejos de sus raíces? En los siguientes días, Javier empezó a traducir estas reflexiones en pequeños actos que comenzaron a resonar en su ser. Se sintió impulsado a explorar lo que significaba realmente ser, por encima de lo que aparentaba ser. Así, dedicaba parte del tiempo a escribir no solo en el diario de su madre, sino en uno propio, donde plasmaba pensamientos que antes había oscurecido en la rutina. Reflexionaba sobre sus logros y fracasos, y lo que aprendía de ambos. Con cada palabra escrita, Javier cerraba heridas que había ignorado por mucho tiempo. Mientras el hospital continuaba funcionando como un microcosmos de la vida, él emergía como una persona diferente. En una visita en la que su madre parecía más atenta, decidió contarle sobre esas páginas llenas de sus pensamientos. Las palabras fluyeron como el agua de un manantial al abrirse, y su madre lo escuchaba con una mezcla de orgullo y ternura. Javier, dijo ella en un susurro, las palabras tienen eco en la eternidad. Cada acto de amor, cada recuerdo, son pasos hacia donde realmente queremos llegar. Esa simple frase le caló hondo. Tal vez su proceso no solo necesitaba ser un viaje hacia la sanación, sino también un camino de redescubrimiento para él mismo. Con cada visita, Javier comenzó a planear no solo articulaciones de amor hacia su madre, sino todo un nuevo propósito. Decidió organizar una serie de pequeños encuentros familiares en el hospital, invitando a familiares y amigos para que formaran parte de su experiencia. Era su manera de reunir el hilo familiar, ese mismo hilo que había estado deshilachado por el tiempo y las ocupaciones. Unir a la familia se transformó en un proyecto apasionante y liberador. Con el corazón latiendo con la fuerza de la intención, Javier se enfrentó a un dilema: ¿qué pasaría si las voces de la familia no resonaran? La idea de un posible rechazo lo aterraba, pero la posibilidad de restaurar esos vínculos lo llenaba de energía. La semana transcurrió entre planificaciones, nervios y expectativas. Al final del día, la convergencia de todo lo vivido y aprendido lo llevó a una decisión crucial. Nosotros definimos nuestros destinos, se dijo a sí mismo. Así que no podría permitir que el miedo al rechazo lo detuviera. No era solo el bienestar de su madre lo que se trataba, sino el deseo de forjar un nuevo futuro. Mientras anticipaba el primer encuentro, Javier se sintió como un pionero en una expedición hacia lo desconocido. La historia de su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, justo cuando estaba a punto de aceptar lo que le pasaba a su madre. Pero algo empezaba a agolparse en su mente. Una pregunta inquietante resonaba cada vez más fuerte: ¿podría realmente encontrar el camino de regreso a quien era antes de que la tormenta comenzara? La respuesta parecía estar más cerca de lo que pensaba, pero el viaje apenas comenzaba. A medida que se aproximaba el día del encuentro familiar, Javier se llenaba de una mezcla de ansiedad y esperanza. Había decidido que no permitiría que la incertidumbre lo frenara. El día anterior al evento, se sentó en su escritorio y revisó todos los detalles una y otra vez. Un grupo reducido de seres queridos, cada uno con su propia historia, sus heridas y anhelos. Pero lo que más le inquietaba no era el resultado de la reunión en sí, sino la posibilidad de que su vulnerabilidad fuese vista como una debilidad. Al amanecer del día, el sol iluminó su pequeño apartamento, reflejando la luz sobre las hojas de los árboles que se asomaban por la ventana, como si el universo lo estuviese animando. Javier se sintió impelido a ser sincero consigo mismo. No solo se trataba de revincular a la familia, sino de permitir que él mismo se reconfigurara en este nuevo espacio relacional. Se vio obligado a afrontar el hecho de que su propia identidad estaba al borde de una transformación radical. Con cada paso que daba hacia el hospital, Javier se preguntaba cómo presentaría su nuevo yo a los demás.
Los encuentros que había tenido con su madre le habían enseñado que la autenticidad era el camino hacia la verdadera conexión. Sin embargo, la idea de abrirse a su familia, a la que en gran parte había mantenido al margen de su vida emocional, le parecía un laberinto sin salida. La preocupación de que aún lo verían como el hijo exitoso que había logrado mucho, pero que carecía de una vida emocional rica, comenzaba a calar en sus pensamientos. La tarde llegó y los rostros familiares empezaron a agruparse en la sala de espera del hospital. Cada saludo y cada abrazo se sentía como un pequeño escalón en su viaje. Javier notó sonrisas nerviosas, miradas curiosas y un sutil aire de expectativa. Se dispuso a hablar, pero antes de que pudiera articular sus pensamientos, una voz familiar interrumpió. Su prima Lara, una figura clave en su infancia, le preguntó de manera directa, ¿qué te pasó, Javier? Te hemos perdido de vista. La pregunta resonó en sus oídos, marcando el comienzo de una conversación que tanto anhelaba, como temía. Javier respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, dejó de lado su esfuerzo por controlar la narrativa. En lugar de la típica respuesta evasiva, se aventuró a ser honesto. Compartió su viaje, sus miedos, su deseo de reconectar, y lo más importante, su vulnerabilidad. La sala se llenó de un silencio profundo, como si todos los presentes entendieran que estaban viviendo un momento crucial. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunas lágrimas brotaron, mientras otros intercambiaban miradas comprensivas. Cada historia que comenzó a emergir de su madre, su tía, y de cada uno de sus primos, tejía un nuevo vínculo, un sentimiento de pertenencia que había estado ausente durante años. Sin embargo, en medio de la conexión, Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando notó la expresión de su primo Luis, quien lo miraba con una mezcla de confusión y decepción. Javier sintió que la antigua sombra de su ego se manifestaba de nuevo, el temor al rechazo comenzaba a tomar forma. Justo en ese instante, cada palabra que había compartido, cada esfuerzo por abrir su corazón, se sentó pesadamente sobre él. La euforia de la unificación pronto se convirtió en un dilema interno. ¿Era ese el precio de la autenticidad, el riesgo de ser incomprendido, de no ser aceptado por quien era realmente? Con el encuentro aún resonando en el aire, Javier se dio cuenta de que el camino hacia el reencuentro con su pasado apenas había comenzado. La profundidad de su transformación personal estaba apenas sobre la superficie, y a medida que se aferraba a ese nuevo vínculo, se preguntó hasta dónde lo llevaría. El viaje que había empezado de manera esperanzadora ahora se tornaba más complejo, y era el momento de enfrentarse a la telaraña de emociones que había evitado durante tanto tiempo. Y así, mientras el murmullo de las conversaciones se convertía en un fondo rítmico de su mente, una pregunta aún retumbaba con fuerza: ¿lograría deshacer el nudo de la prohibición que su propia historia le había impuesto? Se dio cuenta de que, a pesar de la conexión que empezaba a surgir, había una verdad oscura que aún necesitaba explorar. Podría enfrentar la sombra que se alzaba entre él y los suyos, o se vería incapaz de cruzar el horizonte de la vulnerabilidad. El futuro, ahora más que nunca, parecía estar lleno de posibilidades inciertas. La tarde se desvanecía y las luces del hospital comenzaron a atenuarse, ofreciendo un contraste inquietante a la amplia gama de emociones que recorrían a Javier. La conversación con Lara había abierto una puerta, pero él se sintió estancado al borde de un precipicio. Por un lado, el deseo de continuar abriendo su corazón; por el otro, el temor insidioso de ser malinterpretado nuevamente. La mirada de Luis lo acechaba, un recordatorio tangible de que la vulnerabilidad puede ser vista como una debilidad, sobre todo cuando se comparte con aquellos que conocen tus antiguas inseguridades. Decidido a deshacer el nudo que oprimía su pecho, Javier caminó hacia un rincón apartado de la sala de espera, donde pudo observar a su familia desde una distancia segura. Las risas y las voces llenaban el aire, pero su mente seguía atrapada en la complejidad de sus propios miedos. En aquel momento introspectivo, se dio cuenta de que había comenzado a construir una nueva narrativa de sí mismo, pero esta debía ser más que una simple historia. Necesitaba convertirse en un mapa que lo guiara hacia una autenticidad plena. Mientras contemplaba el murmullo a su alrededor, Javier entendió que había una chispa de fortaleza que había sido encadenada a lo largo de los años.
Era como si, en esos momentos de intercambio emocional, cada lágrima de su familia, cada gesto de comprensión, le ofrecieran una oportunidad para redimensionar su propia historia. Más que un mero acto de comunicar su vulnerabilidad, se trataba de rediseñar su relación con el pasado. Con esa perspectiva clara, decidió acercarse de nuevo a su familia. Con cada paso, el impulso de redescubrirse se hacía más fuerte, equilibrando la balanza entre su deseo de conexión y el temor al juicio. Se reconectó con Lara y, luego, a través de un hilo de confianza que comenzaba a tejerse, invitó a todos a compartir sus propias historias. Así, no solo él habría de ser valiente en su apertura, sino que la vulnerabilidad se convertiría en un espacio compartido. Las palabras comenzaron a fluir entre risas nerviosas y reflexiones profundas. Escuchar las experiencias de su madre, quien reveló sus propias inseguridades, herramientas y sueños frustrados, fue como ver un espejo en el que Javier también se reflejaba. Se dio cuenta de que no era solo un hijo exitoso entre ellos, también era un ser humano que había cargado con sus propias expectativas. La atmósfera se tornó cada vez más cargada de emoción compartida, y Javier aprovechó esa energía revitalizante. Inició una charla con Luis, señalando las similitudes en sus luchas. A medida que hablaban, las incomprensiones comenzaron a disiparse lentamente, como niebla al amanecer. Era un intento de construir puentes en vez de muros, un reto que lo confrontaría con la necesidad de ser visto por todo lo que es. Años de distancia emocional se comenzaban a deshacer, y así, en ese diálogo, Javier se sintió más decidido que nunca a no dejar que el miedo controlara su vida. Sus pensamientos giraban en torno a este nuevo capítulo, en el que se permitiría ser menos rígido, más expansivo. Un deseo renovado de enfrentar su pasado, de reconciliarse con quienes habían compartido su historia, cobró fuerza, pero mientras disfrutaba de esa nueva conexión y el calor familiar que lo rodeaba, una voz resonó en su interior. ¿Estaba preparado realmente para afrontar lo que aún había por desenterrar? La última sombra, el temor subyacente a ser incomprendido completamente, acechaba al borde de sus pensamientos. ¿Podría sostener la autenticidad que había comenzado a emerger, incluso si eso significaba abrir más heridas? Esa pregunta lo llevó a un nuevo umbral, una nueva pregunta que podría definir su próxima etapa. Tal vez el encuentro con la realidad que había estado evitando era más que un simple desafío emocional, era un precipicio hacia la verdadera transformación. Con el corazón latiendo fuertemente, Javier comprendió que la jornada apenas comenzaba, y el desenlace de su nuevo camino ahora dependía de su valentía para enfrentar lo que aún permanecía oculto. ¿Tendría la fortaleza necesaria para enfrentarse no solo a lo que había sido, sino a lo que aún podía ser? La mañana de la última visita al hospital fue diferente. Javier sintió en su interior un remolino de emociones, pero esta vez, la ansiedad había sido reemplazada por una determinación renovada. A medida que se acercaba a la habitación de su madre, repitió para sí mismo una afirmación: estoy aquí no solo para ser su hijo, sino para ser quien realmente soy. Al entrar, su madre, aunque cansada, mostró una sonrisa. La luz tenue del cuarto iluminaba los bordes de su rostro, revelando signos de lucha y resistencia. Javier decidió que, en lugar de las usuales charlas sobre su salud, hoy compartiría con ella lo que había aprendido sobre sí mismo. Con cuidado, tomó la mano de su madre y comenzó a relatarle la experiencia de su charla en el seminario, cómo había redescubierto su familia y cómo cada legado, cada historia, los unía. Hoy no solo compartimos mi historia, le dijo en voz baja. Hoy yo también quiero escuchar la tuya. Necesito saber sobre tus sueños, tus luchas. Quiero celebrar nuestra historia juntos. La mirada que su madre le dio fue un reflejo de orgullo, como si en ese instante, ella lo viera no como el hijo cargado de responsabilidades, sino como un hombre que había encontrado su voz. A lo largo de las siguientes horas, Javier notó un cambio tangible en su madre. Cada rayo de luz en su sonrisa parecía comenzar a sanar el dolor que la enfermedad había causado. Comenzó a contarle sobre su infancia, a compartir momentos que había ocultado por miedo a ser herido. Siempre quise verte brillar, Javier, dijo ella. Nunca pensé que sería posible, pero ver tu luz ahora me da esperanza. Las palabras de su madre resonaron como un eco en su corazón, transformando su dolor en determinación. Mientras ella hablaba, Javier se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión.
Había dejado de lado el miedo que había dominado su vida. Sus ojos, antes llenos de incertidumbre, ahora estaban llenos de claridad y propósito. Se sentía en paz, como si cada paso que había tomado lo había llevado a este preciso momento. A la tarde, al salir del hospital, Javier decidió hacer algo diferente. Se dirigiría a la biblioteca, no solo para seguir investigando sobre el legado de su padre, sino también para escribir su propia historia, una historia en la que no solo era un observador pasivo, sino un protagonista activo. Se sentó ante su escritorio, con la pluma entre los dedos, y dejó que las palabras fluyeran. Cada letra era un acto de sanación, una manera de validar su propia existencia y la de su madre. Decidido a compartir su viaje, Javier organizó un encuentro familiar en su hogar, donde quería reunir a todos aquellos que habían sido parte fundamental de su vida. En lugar de temores, se enfocó en el amor y la conexión. Al llegar el día, sus familiares empezaron a llegar. Risas y anécdotas llenaron el aire, y entre cada historia compartida, se tejió una red de conexiones profundas. Javier se sintió observado por ojos comprensivos, por seres que, como él, habían enfrentado sus propias luchas. Allí, ante ellos, se atrevió a ser vulnerable. Habló sobre su viaje hacia la autocomprensión, sobre su madre, y cómo aprender a ser parte de su propia historia le había dado nuevas fuerzas para seguir adelante. Cada abrazo, cada palabra de reconocimiento, le demostraron que su transformación era palpable. Había logrado conectar no solo consigo mismo, sino también con aquellos que siempre habían estado a su lado, queriendo lo mejor para él. La antigua sombra de la inseguridad ya no dominaba su vida. En cambio, ahora había un horizonte lleno de posibilidades. Con sus nuevos vínculos restaurados y su voz resurgiendo, el miedo al futuro dejó de parecer insuperable. Javier comprendió que su viaje no solo era acerca de su carrera o su familia. Era un viaje hacia la mejor versión de sí mismo, una búsqueda constante de conexión y autenticidad. Al final del día, mientras se sentaba en su escritorio, escribió una última reflexión: hoy confirmé que en esta batalla la luz siempre se refleja en aquellos que amamos. Este es solo el comienzo de mi historia. Y en ese instante, supo que había conquistado un aspecto esencial de su vida. Se sentía finalmente en paz, listo para continuar su camino con confianza y propósitos renovados. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que marcan la diferencia. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de este viaje transformador.